quiero invitarte a que busques en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, a partir del verso 42. Mateo 25, 42. Ahí hay un texto en donde Jesús habla sobre esto que veníamos pensando ya desde la semana pasada, la segunda venida del Señor Jesucristo. Quiero que tengas ahí tu Biblia marcada. Por un momento les leo algo que está en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Si podemos sacar un segundo para que no se distraigan con el texto que está puesto ahí en la pantalla. Quiero que escuchen esto que les voy a leer, que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15, donde Jesús dice así, escucha: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. No sé si alguna vez te pasó de soñar que de pronto estás en público y no tenés alguna ropa adecuada. ¿Te pasó? A mí en alguna oportunidad me ha pasado, no sé si tiene algún significado o no, pero la verdad que es bastante vergonzoso la realidad de encontrarnos sin la ropa adecuada delante de otras personas, ¿no? La palabra del Señor Jesús dice: bienaventurado el que vela, el que está atento a la palabra de Dios, el que está cuidando su vida delante del Señor y guarda sus ropas, sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En realidad esto, más que a la desnudez física, tiene que ver con aquello que desde el principio ocurrió con Adán y Eva, cuando después de haber hecho lo que no hicieron, lo que no tenían que hacer, y Dios los llamó, ¿qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron. ¿Por qué? ¿Cuál fue el argumento? Se dieron cuenta, dice la palabra del Señor, que estaban desnudos. Se dieron cuenta de que había una realidad espiritual, de que había una condición en sus vidas que causaba vergüenza delante de la santidad del Señor, ¿no? Pero yo quiero enfocarme ahora más que en esto, en esta expresión de Jesús, que usa Jesús para referirse a la segunda venida en lo cual estamos pensando. He aquí yo vengo como ladrón, dice en Apocalipsis capítulo 16. ¿A qué característica de un ladrón está haciendo referencia Jesús al decir yo vengo como ladrón? Sin que nadie se dé cuenta. ¿Qué dijeron por acá? Sin que nadie lo espere. Algo más por ahí dijeron. Ahí está, a eso. A lo impredecible de su visita. ¿Alguna vez el ladrón te dijo, espérame que tal día voy por tu casa? Jamás. La imagen del ladrón, Jesús la usa en varias oportunidades para hacernos entender a las personas que la venida del Señor va a ser como la de un ladrón, sin previo aviso, cuando nadie lo espera, cuando estamos tranquilos, relajados, cuando creemos que no pasa nada. Por eso ahora sí vamos al pasaje que te pedí que abrieras la Biblia en Mateo 25. Y a partir del versículo 42 dice así el mismo Señor Jesús hablando sobre esto. Mateo 24, 42. Y ahí Jesús dice, 24, versículo 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados,
Por tanto, también nosotros estemos preparados, porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, vendrá a la hora que no pensamos. Entonces, dejando algunas cosas en claro, muchos religiosos se han tomado la atribución de decir que en base a determinados pasajes de la Biblia, estipulan que la venida del Señor va a ser en tal fecha. Ha habido muchas fechas en donde se ha pronosticado la segunda venida del Señor. Gente que dice interpretar algún pasaje de determinada manera para decir que Jesús viene o iba a venir en tal fecha. Todas las fechas que hasta ahora se pronosticaron fallaron, ¿no? Y yo quiero hacer hincapié en esto. Jesús dijo, y en este pasaje de Mateo 24 varias veces lo dice, cuando no piensen, cuando estén pensando en otras cosas, cuando estén atentos a otras cosas, cuando nadie se dé cuenta, ahí va a ser, ahí va a venir. Por esto que debemos estar, ¿en qué actitud? Preparados, velando, sabiendo que esto va a suceder en algún momento. La semana pasada justamente hablábamos de las señales que Jesús puso como evidencia. En lo que va a ocurrir, el sol que se va a oscurecer, la luna que va a tomar un color como de sangre, las estrellas van a empezar a caer, los cielos van a conmoverse y va a ocurrir cosas tremendas en la tierra, ¿no? Como las que estamos viviendo en este tiempo. Pero dice Jesús, todo esto es señales anteriores a cuando estas cosas comiencen a suceder, ahí ustedes tienen que entender que está próximo, ¿sí? No es que viene mañana ni pasado mañana, nadie puede decir en qué momento. Ahora, al hablar de esto, Jesús pone de manifiesto la reacción que van a tener, y de esto también hablábamos la semana pasada, pero en este pasaje el Señor va a poner de relieve la actitud de las distintas personas, o mejor dicho, la distinta reacción o el posicionamiento que van a tomar las personas ante estas situaciones de su venida. Entonces Él va a hablar en el versículo 45 de la siguiente manera. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Está usando la imagen de un hombre dueño de hacienda, dueño de casa, dueño de muchas posesiones, y que le encarga a un siervo, a un mayordomo, a un administrador, y lo deja a cargo de esas cosas y de la familia y de las otras personas que trabajan en su casa, para que vaya administrando y a su tiempo les dé la comida, a su tiempo les pague, a su tiempo vaya dándoles las cosas que necesitan. Y Jesús elogia esta actitud de una persona que puede representarte a vos, a mí o a cualquier otro en este tiempo o en los tiempos pasados y en los que vengan, la actitud de personas que mantienen una conciencia clara de que en algún momento el Señor viene. Y como sé que mi Señor, el dueño de todas las cosas, quien me encargó esta tarea, va a venir y voy a tener que mirarle a los ojos y decirle lo que hice y lo que no hice, esta persona hace lo que tiene que hacer. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así, así como atendiendo las cosas que tiene que atender, trabajando en lo que tiene que trabajar, estudiando si es tiempo de estudiar, siendo fiel en su soltería si es tiempo de soltería,
siendo fiel a su matrimonio si está viviendo en matrimonio, honrando al Señor con sus bienes, honrando al Señor con fidelidad, con santidad. Bienaventurado, dice Jesús, feliz, dichosa aquella persona que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo lo que tiene que hacer. Pero esa es una de las imágenes, la del siervo prudente, la del siervo fiel. A continuación, ¿qué dice Jesús? Bueno, vamos a la palabra y sigue diciendo el Señor en el versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, la recompensa o el castigo por su descuido, por desestimar la venida del Señor, va a traer su pago, su cruel pago, ¿no? Entonces, está poniendo en esta figura de un administrador, de un siervo que recibe una tarea, que recibe una responsabilidad, está graficando este tema del cual viene hablando Jesús y nosotros venimos también meditando desde la semana pasada, la segunda venida. Lo cual me lleva a preguntarme a mí y a preguntarte a vos también, ¿qué ha puesto el Señor en tus manos en este tiempo? ¿Cuál es la responsabilidad que vos tenés que cumplir esperando al Señor? ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo que cumplir como siervo del Señor para esperar y ser fiel al Señor? Porque Él va a venir. Esa es una, sin duda, esa es una. Dejo el espacio ahí en silencio porque cada uno sabe, cada uno tiene que preguntarle al Señor, ¿estoy a donde vos me has puesto? ¿Estoy haciéndome cargo, Señor, de las cosas que vos me has encomendado como papá, como mamá, como hijo, como trabajador, como empleado, como dueño, como administrador, como esposo, como esposa, como hijo? ¿Sí? Jesús habla de un siervo fiel y de un siervo malo y negligente. Jesús también habla en este mismo pasaje de lo que sucedió en los tiempos de Noé. Y va a decir que cuando Jesús vuelva, la cosa va a ser muy parecida, la situación de la gente sobre la tierra en todo el mundo va a ser muy parecida a lo que fue en los días de Noé. ¿Se acuerdan qué había hecho Noé? El pan dulce, dijo uno. No, esa es de la marca Noel, nada que ver. Noé fue el que hizo, bajo la dirección del Señor, una embarcación que nosotros conocemos como el arca. El primer crucero que hubo sobre el mar o sobre el océano. Pero no fue para personas, o sí, para 7, pero fue fundamentalmente para ¿quiénes? Para animales, ¿no? Y dice en el versículo 36 de este capítulo 24, pero del día y la hora nadie sabe, así que aquellos que se aventuran a decir en qué día va a venir, están equivocados. Del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, así será la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida sobre la tierra. ¿Qué pasó con Noé? En la época donde Noé vivía, la gente se había pervertido, más o menos como ahora supongo yo, aunque habla de un extremo tremendo. Entonces,
el Señor habló con Noé, en quien encontró un corazón dispuesto. Dice la palabra que Dios halló gracia en la vida de Noé. Y vamos a ver qué significa esto. Dios habla con Noé y le dice: yo he decidido raer de sobre la faz de la tierra a todo ser humano, porque la tierra se ha corrompido a un nivel, a un extremo tan grande a causa de las personas. Entonces le dio la tarea de hacer el arca. Y le dijo: vas a hacerte un arca que tenga tal dimensión, tanto de largo, tanto de ancho. La vas a pintar con brea por dentro, por fuera. Le vas a poner una ventana acá, una puerta acá. Vas a ponerle tantos pisos, vas a hacerle tantas divisiones. Y encontramos en Génesis capítulo 6, no hace falta que lo busquen, un versículo que dice: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y Dios le sigue hablando y le dice: bueno, este es el tiempo, ya la terminaste, entrás vos, entra tu familia, y quiero que de tales especies de animales ponga tanta cantidad, y de estas otras especies pongas tanta cantidad, de los aves, de los pajaritos pone también de estos, de aquellos, y le dio orden. Y en el capítulo 7 de Génesis encontramos de vuelta otra expresión que dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Es decir, que cuando Dios menciona que halló gracia en los ojos, en la vida de Noé, se refiere a que encontró un corazón dispuesto a obedecer. No que Noé fuera perfecto, ¿no? De hecho, tuvo problemas después con uno de sus hijos, problemas de los cuales hoy hay en abundancia, ¿no? Problemas sexuales. Un hijo lo violó a su papá Noé. Tremendo, ¿no? Pero ese es un dato anecdótico que tiene que ver de alguna manera con tanto mal que había en aquel entonces. El punto es el siguiente: Dios encontró en la vida de aquel varón un corazón dispuesto a obedecer. Y Noé hizo todo lo que Dios le mandó. ¿Y mientras tanto qué? Bueno, mientras tanto sucedía lo que Jesús dice acá en el capítulo 24, si seguimos leyendo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, las personas de aquella época no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como en aquel entonces, la gente durante varias décadas vio que Noé construía esta gran embarcación en un lugar donde jamás se podía prever una inundación de tal magnitud, y se burlaban de él y lo abochornaban y pasaban y se reían porque decían: este hombre está loco. Pero de esa manera Noé estaba anunciando lo que iba a suceder. Y él, con su obediencia al Señor, estaba predicando lo que Dios había anunciado que iba a hacer sobre toda la tierra. Pero la gente dice que, Jesús dice, se casaba, hacía fiestas, comía, vendían, compraban, iban, venían, hacían viajes, atendían sus cosas, y nadie, salvo Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, no entendieron, sino hasta que fue demasiado tarde. Y Jesús dice: así va a suceder con la venida del Hijo del Hombre. De otra manera, Jesús nos está diciendo lo que venimos hablando todo este tiempo: la necesidad de que no se nos pase por alto los tiempos en los que vivimos. Que entendamos que estamos acá, pero estamos de paso. Entendamos
que cada día que tenemos sobre la tierra es día para honrar a Dios, es día para bendecirle, es día para vivir para Él, es día para trabajar como siervos que un día vamos a recibir de nuevo la visita del Señor y vamos a tener que ponernos a cuentas con Él. Es tiempo que tenemos vos y yo para ser fieles al Señor. Que no nos pase, está diciendo Jesús, como lo que en aquel entonces, en los días de Noé, sucedió. Me ayuda a entender con más claridad lo que se escribió en el libro de Hebreos acerca de Noé. En el capítulo 11, donde se habla de la fe, en el versículo 7, dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la fe, este hombre, por la certeza, por la confianza en lo que Dios había dicho, cosa que no tuvieron tantas otras personas, por la seguridad de que la palabra de Dios se cumple, él se dedicó su vida, o por lo menos en este tiempo de su vida, se dedicó a hacer lo que Dios le había dicho. E hizo todas las cosas que Dios le mandó, como leímos en Génesis. Por la fe, este hombre, cuando fue advertido por Dios acerca de lo que iba a suceder, se puso a trabajar en lo que Dios le pidió. Y eso es lo que Dios también está haciendo en este tiempo. Eso es lo que el Señor nos habla a la iglesia, a cada uno de nosotros, a los que somos padres, para que cuidemos y velemos por nuestra familia, ¿sí? Y si podemos dejarle a nuestros hijos una situación económica cómoda, está muy bien, porque la herencia se las tenemos que dejar los padres a los hijos. Pero ¿de qué sirve, dice Jesús, si una persona gana todo el mundo y pierde su alma? Entonces, con esto tenemos que aprender a equiparar. ¿Puedo dejarles algo a mis hijos? En buena hora, pero que no les falte sobre todo un ejemplo de fe. Que no les falte sobre todo el temor a Dios, la fe en el Señor, el saber que la palabra del Señor se cumple y que lo que Él ha anunciado va a suceder, como sucedió en la época de Noé, aunque muchos no creyeron. Que también hoy nuestros hijos puedan heredar esa certeza, esa seguridad de que lo que Dios ha dicho, de que va a venir su Hijo una segunda vez para establecer su reino, se va a cumplir. Y esto nos tiene que alentar a prepararnos, como decían ustedes recién. Esto nos tiene que alentar a amarle, a buscarle con todo el corazón. Porque Dios no habla esto, la palabra del Señor no habla esto para que nosotros nos aterroricemos, nos llenemos de pánico y nos escondamos en algún lado. Por eso, como leíamos también la semana pasada, Jesús dice: cuando ustedes vean que estas cosas empiezan a suceder, que estas señales comienzan a aparecer y se hacen visibles a todo ojo, ese es el tiempo para afirmarse, para levantar su rostro y para decir: nuestra salvación está cerca. El reino de los cielos se está por establecer. ¿Sí? Es palabra que nos alienta a tener confianza. Muchos de nosotros hemos leído ese pasaje donde se exhorta en el libro de los Proverbios a los perezosos. ¿Y cuál es el elemento, cuál es el insecto que se usa como ejemplo ahí? ¿Alguno se acuerda? La hormiga. Y la exhortación dice: perezoso. ¿Qué hacen los perezosos? Duermen, ¿no? Cuando tienen que estar estudiando, cuando tienen que estar trabajando, cuando tienen que estar ocupándose en algo, duermen o están haciendo otra cosa. Entonces la exhortación dice: mira a la hormiga. Perezoso, mira. No tiene capitán, no tiene quien la esté persiguiendo con una pistola por atrás, eso lo agrego yo ahora, pero sin embargo dice: en el verano, en el tiempo oportuno, prepara lo que tiene que preparar para el tiempo donde no va a haber alimento. Y esta es la idea también para hablar de la segunda venida. No para que entremos en pánico, sino para que nos preparemos. Para que no perdamos de vista
que nuestra vida, sobre todo, es para que le amemos al Señor. Es para que le busquemos a Él. Es para que cada día que tenemos, cada oportunidad que tenemos de estar con nuestra familia, demos gracias a Dios. No pierdas de vista, no pierdas el sentido de que cuando te sentás a la mesa a comer, no oramos porque es una ley que hay que cumplir. No oramos porque, en la iglesia dicen que hay que orar antes de cada comida. No pierdas la oportunidad de reconocer ante la bandeja de tallarines o las milanesas, o no voy a hablar más de comida porque si no a alguno le va a empezar a dar hambre, pero la comida que sea que tenés ahí al frente, que podés poner sobre la mesa, que podés darle a tus hijos, Señor, gracias. Gracias por el pan de este día. Y cada vez que nos levantamos, cada mañana, como dice una canción, cada mañana al despertar y por la noche, ¿no?, al acostarnos, que podamos honrar a Dios de que estamos vivos, de que estamos con salud, de que podemos trabajar. Y si podemos ver a nuestros seres queridos, honrar a Dios y darle gracias por eso, porque viene de su mano. No caigamos en el pecado del orgullo. El orgullo nos lleva, como también ya vimos en algún momento, hace algunos domingos atrás, a esa actitud que tuvo aquel gran rey Nabucodonosor. ¿Nabucodonosor era? El que dijo, esta es la gran Babilonia, la cual yo edifiqué con el poder de mi brazo. Y así le fue, ¿no? Entonces, Dios nos está alentando y va a seguir haciéndolo para que vivamos cada día con gratitud, con humildad de corazón, con mansedumbre, dejando que Él trabaje en nosotros y teniendo presente de que Él viene, y eso implica que nos preparemos. Eso implica que le busquemos. Doy gracias a Dios porque sé que el viernes, como planteamos la propuesta, hubo mucha gente que estuvo orando en sus casas o en distintos lugares, se juntaron para interceder. Pero esto tiene que empezar a ser el pan nuestro de cada día. Que los matrimonios invoquemos juntos al Señor. Que bendigamos a nuestros hijos. Y que en la presencia del Señor proclamemos victoria sobre las luchas que tenemos y sobre las luchas que tienen nuestros hijos. Que en la presencia del Señor pongamos nuestras inquietudes. Terminamos diciendo la semana pasada o leyendo Filipenses capítulo 4 versículo 6. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acciones de gracias. Entonces, esto tiene que ser algo que aprendamos a vivir y a experimentar a diario. Hay gente que, como bien leíamos lo que Jesús dijo, entra en una desesperación al pensar en estas cosas. Hay gente que entra en desesperación al pensar en la muerte, en la desesperación de no saber qué viene después, cuando en realidad Jesús nos habla de esperanza más allá de la muerte. Jesús nos habla para que tengamos confianza de que si el Espíritu Santo de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos opera en mi vida, yo también voy a vivir esa victoria por sobre la muerte y voy a estar en su presencia por la eternidad. Pero necesitamos que nuestro corazón se llene de su palabra. La palabra del Señor more, viva en abundancia en vuestros corazones. Aprendamos a leerla, aprendamos a interpretarla, a desearla, a pensar en la palabra del Señor, a creerla, no como una ley. Y encima a veces una ley que la usamos para pegarle a los otros, ¿no? Para acusar a los otros. Ahí no tiene sentido. Sino como palabra que da vida en mi corazón. Como palabra que como lluvia desciende del cielo y produce el efecto para el cual el Señor la mandó. Así dice en Isaías. Cuando cae la lluvia como hoy,
las cosas cambian. De acá a 2 o 3 días vamos a empezar a ver el pasto brotado, el pasto reverdecer en todos lados, porque hasta ahora está medio seco, salvo algunas casas donde lo riegan. Pero con la lluviacita de hoy vamos a ver que cambia el panorama en las montañas, porque así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin que antes se produzca el efecto para el cual Dios envía la lluvia, así también será mi palabra que sale de mi boca. Entonces, el Señor nos está alentando, nos está exhortando a que no perdamos de vista y a que tengamos cuidado, porque lamentablemente, como en los días de Noé, va a haber mucha gente que no está prestando atención a estas cosas. Hay mucha gente que dice, ya está, eso es una locura, eso fue para otra época, eso no tiene sentido, eso es de los fanáticos religiosos, eso es de la gente que no piensa, eso es de la gente que está con un pensamiento retrógrado. No, eso ya pasó. Hay mucha gente que está dedicada a lo suyo y ha perdido de vista estas cosas. Nosotros debemos cuidarnos. Quiero terminar con esto, hermanos. La necesidad de estar atentos no solamente a la palabra del Señor, sino a la obra del Señor. Compartíamos el miércoles con los que estuvieron en la reunión de oración el ejemplo de aquel hombre, un profeta de Dios llamado Eliseo. Eliseo se formó bajo el mentoreo, bajo la capacitación de otro profeta que se llamó Elías. Elías, un hombre que experimentó el poder del Señor en muchos milagros, aunque era, como dice también en el Nuevo Testamento, un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. A ver, no era un superhéroe espiritual. Sentía miedos, de hecho pasó por un tiempo de depresión. Era tentado como vos y como yo, pero era un hombre, se dice en el Nuevo Testamento, que oraba fervientemente. Por si te dice algo eso. Este Elías, de alguna manera, le mostró un testimonio de fe a otro que se levantó en su lugar, al profeta Eliseo. Y este Eliseo, como leemos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, estaba atento a lo que Elías hacía. A donde Elías iba, ahí iba Eliseo. A donde Elías hablaba, ahí Eliseo estaba prestando atención. En todo movimiento de Elías, como hombre de Dios, como hombre de fe, ahí estaba Eliseo aprendiendo. Y en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, leemos el momento donde Elías fue quitado de la tierra, no por muerte, sino de una manera sobrenatural, porque Dios lo llevó en carros de fuego. Y eso da para hablar un rato largo, pero no es la intención de entrar en ese detalle, sino que cuando llegó el tiempo en donde a Eliseo le fue quitado su maestro, su mentor, su líder espiritual, Elías le dijo así a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti? Y ahí es donde Eliseo le dice aquello que muchos de nosotros hemos escuchado: quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mi vida. También una frase para estudiarla mucho, pero en definitiva, Eliseo estaba diciendo: yo quiero que el Espíritu Santo de Dios, yo quiero que la obra de Dios que estoy viendo por estos años en tu vida, también sea sobre mi vida. El Dios que te ha sostenido, el Dios por el cual no has hecho milagros, el Dios que te ha permitido hacer cosas sobrenaturales, quiero que actúe en mi vida. Y Elías le dijo: bueno, has pedido algo difícil, pero si estás, no dice si estás atento, si me vieres cuando yo te fuere quitado, te será hecho, si no, no. Y hay una serie de episodios en ese mismo capítulo 2 donde Elías le dice a Eliseo: mira, espérame acá que Dios me ha mandado a la otra ciudad. Y Eliseo le dice: vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. En otras palabras le está diciendo:
te aseguro por lo que más quieras, así como Dios vive y como vos vivís, yo no te voy a dejar. Y a donde fue Elías, fue Eliseo. Y de allá Eliseo pasó a otra ciudad y también le dijo, mira, quédate acá esperando que yo no te voy a dejar. Vive Jehová y vive tu alma, yo voy a estar con vos. Y cuando llegó el momento en donde Elías fue quitado, Eliseo estaba atento a lo que sucedía. Y le fue concedido. Pero no por una cuestión mágica, no porque la suerte lo acompañó. Porque la suerte es eso, suerte, y toca a algunos y a otros no. Pero a los que esperan en el Señor, la bendición del Señor se les manifiesta. Cuando estamos atentos a las cosas del Señor, cuando estamos atentos a la obra del Espíritu, no solamente que vamos a poder recibir bendiciones, sino que vamos a poder ser de bendición para otros. Yo les comentaba a los hermanos el miércoles y lo dejo como también una propuesta acá. Cuando uno lee a partir del capítulo 2 de Segunda Reyes, los milagros que hizo Eliseo, es asombroso. A ver, no estoy diciendo que todos a partir de ahora vamos a salir a hacer los milagros de Eliseo. Lo que sí remarco es la capacidad de este hombre de estar atento al movimiento de Dios en la tierra, en su tiempo y en su vida. Estar atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas en este tiempo. No, pero yo estoy jubilado. Y decía un hermano el martes, ¿y qué quiere Dios para mi vida en este tiempo en que estoy jubilado? Interesante. No, pero yo estoy estudiando. ¿Y qué quiere Dios para tu vida en este tiempo si estás estudiando? ¿Qué quiere Dios para tu vida en este tiempo que sos ama de casa, que sos un obrero o dueño de una empresa? ¿Qué quiere Dios para vos y para mí? ¿Qué quiere Dios para la iglesia? Porque no se trata de lo que yo quiera, sino de lo que Él quiere para mi vida. ¿Qué quiere Dios para mi matrimonio, para mi familia? Entonces, estar atentos, velar, no perder de vista lo que Dios está haciendo en este tiempo, buscarle en oración porque Dios responde cuando le pedimos. Dios es el Dios que conoce el presente y conoce el pasado y también conoce el futuro. Entonces, cuando caminamos bajo la dirección del Señor, no vamos a errar, porque Él sabe por dónde llevarnos. Él nos lleva de la mano, como hace un papá o una mamá con su bebé, con su chiquito. Y si el bebé tropieza, no se va a caer porque está sostenido de una mano que lo cuida. Y si nosotros tropezamos en algún momento, no vamos a caer si estamos sostenidos de la mano del Señor. Por eso es tiempo de velar, es tiempo de abrir nuestros ojos y de considerar los tiempos que vivimos y los tiempos que vienen, hermanos. No para entrar en caos, sino para prepararnos. Porque ahí donde Dios está obrando, ahí donde Dios nos está convocando, ahí donde Dios nos dice, si estás atento a lo que yo hago, vas a recibir sabiduría. Si estás atento a lo que yo quiero, vas a entender por qué hago las cosas que hago, por qué permito las cosas que permito. Si estás atento a mi palabra, vas a entender las situaciones que estás viviendo y vas a entender que te estoy preparando, no que te estoy castigando, como mucha gente que mientras llueven bendiciones, felices y contentas cantan al Señor. Pero cuando hay algún momento difícil, levantan la mirada al cielo y empiezan a preguntar por qué y se apartan del Señor. Como la semilla que cayó entre espinos, como la semilla que cayó en la piedra. En el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, se apartan. Mas Dios nos habla para que nos preparemos, para que velemos. Quiero alentarte a que busques al Señor con tu familia. Yo espero lo mejor para mis hijos, pero sé que yo no puedo darles lo mejor a mis hijos si no estoy entendiendo lo que Dios quiere para ellos.
Por eso necesito día a día encomendar mis hijos, mi matrimonio, mi familia al Señor. Por eso necesito estar atento a lo que Dios va marcando en su palabra. Yo quiero lo mejor para la vida de la iglesia, pero yo no puedo hacer nada por el bien de la iglesia si no estoy atento a lo que Dios quiere. Mis buenos deseos no alcanzan. Necesito estar en la presencia de Dios y saber qué es lo que Él va a hacer en la iglesia y a través de la iglesia. Lo que Dios va a hacer en tu vida y a través de tu vida para bendición de otros. Te bendeciré. Y ahí termina la palabra. Te bendeciré. Te bendeciré y serás de bendición. ¿Estás entendiendo? Lo que Dios hace en mi vida es para que repercute en beneficio de otros también. La mezquindad nos lleva a cerrar, a ponerle el punto a la frase en esta parte. Te bendeciré, punto. Y que me lluevan bendiciones. Y que me abunden las bendiciones. No, no. Nos echamos a perder. Te bendeciré y serás de bendición. Dios quiere traer revelación. Dios se manifiesta a sus hijos. Dios habla en nuestras vidas. No es misticismo. Es verdad, es relación. Es estar en su presencia. Así que me alienta esta palabra y espero que te aliente a vos también a que busquemos de su guía.